¿Qué tal? La última democracia estable de Centroamérica está cayendo y nadie está hablando de ello. Costa Rica, el país que durante décadas presumió de no tener ejército, de paz social y estabilidad institucional, acaba de cerrar 2024 como el segundo año más violento de su historia. 880 homicidios, solo superado por 2023 cuando alcanzaron 907 asesinatos. Y 2025 es todavía peor. Pero esto no es solo una estadística, es el colapso de un modelo que toda América Latina observaba como ejemplo. Y las implicaciones para el continente son devastadoras. Porque lo que está pasando en Costa Rica no es un problema local, es la radiografía de cómo el narcotráfico, la corrupción sistémica y la desintegración institucional pueden destruir incluso a las democracias más consolidadas de la región. Hoy les voy a mostrar los números que el gobierno costarricense no quiere que vean, los escándalos de corrupción que cruzan todo el espectro político y por qué esto debería preocupar desde México hasta Argentina. Empecemos por los datos duros. En 2010, Costa Rica registraba alrededor de 470 homicidios al año. Para 2025, la proyección del organismo de investigación judicial es alcanzar entre 925 y 975 homicidios, más del doble en 15 años. Pero la cifra absoluta no es solo parte de la historia. La tasa de homicidios pasó de 11 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 17.2 en 2023. Costa Rica ahora es el octavo país más violento de América Latina. El 70% de estos homicidios tienen un móvil, ajuste de cuentas o venganza. El 78% se ejecutan con armas de fuego y aquí viene el dato más escalofriante. En los primeros 6 meses de 2025, 28 menores de edad fueron asesinados, 7 de ellos niños menores de 12 años. ¿Qué está pasando? Bueno, Costa Rica dejó de ser simplemente una ruta de tránsito de cocaína para convertirse en un actor activo del narcotráfico regional. El puerto de Moín, en Limón, se transformó en el punto más importante de Europa para recibir cocaína procedente de Sudamérica. Departamento de Estado de Estados Unidos lo confirmó en marzo de 2025. Costa Rica es una ruta primaria para el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. En los primeros 9 meses de 2024, las autoridades decomisaron 32.1 toneladas de droga. Pero hay algo más grave. Ya no hablamos solo de tránsito. Grupos criminales locales se han asociado con carteles mexicanos y colombianos. La violencia entre estas bandas por el control territorial ha convertido barrios enteros de San José, Limón y Punta Arenas en zonas de guerra. Y el Estado costarricense no estaba preparado. El propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo admitió. No estábamos preparados para enfrentar un narcotráfico tan violento. Ahora viene lo político, porque este no es solo un problema de seguridad, es un problema de corrupción que atraviesa todos los poderes del Estado. El presidente Rodrigo Chávez enfrenta múltiples acusaciones. En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso levantar su inmunidad por presunta concusión. Habría presionado al productor audiovisual Cristian Bulgarelli para desviar $32.000 de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica hacia su amigo y ex asesor Federico Cruz. En octubre, el Tribunal Supremo Electoral hizo una segunda solicitud de desafuero por beligerancia política e injerencia electoral de cara a las elecciones de 2026. Y en junio de 2025, la Fiscalía presentó acusaciones contra Chávez y otros 6 funcionarios, incluyendo al vicepresidente Stefan Brunner y al ministro de Exteriores Arnoldo André, por presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2022. La Asamblea Legislativa en septiembre votó no levantar su inmunidad. Fue histórico. Primera vez en la Segunda República Costarricense que se discutía retirar la inmunidad a un presidente en funciones. Chávez respondió llamando a la Corte Suprema vergüenza nacional y denunciando un supuesto golpe judicial. Su retórica populista copia el manual de otros líderes autoritarios: atacar instituciones, descalificar fiscales y jueces, polarizar el debate. Antes de continuar, una pregunta para ustedes. ¿En cuántos países de América Latina hemos visto este mismo patrón? ¿Cuántas veces un líder acusado de corrupción responde atacando al Poder Judicial? Si este análisis te parece importante, dale like y compártelo, porque lo que pasa en Costa Rica puede pasar en cualquier país de la región. Y entre más gente lo entiende, más difícil será que se repita este patrón. Sígueme para más análisis sin filtros sobre América Latina. Y ahora continuemos. Pero aquí está el problema de fondo. La corrupción en Costa Rica no es exclusiva del gobierno de Chávez, es sistémica y atraviesa todo el espectro político.
El Partido Liberación Nacional, PLN, que gobernó Costa Rica durante décadas, está manchado por múltiples escándalos. En los años 2000 estalló el caso Caja Fischel, que involucró al expresidente José María Figueres. Aunque nunca fue acusado formalmente, Figueres permaneció en el extranjero hasta que las causas prescribieron. El Partido Acción Ciudadana, PAC, que llegó al poder en 2014 con un discurso de ética y transparencia, protagonizó algunos de los escándalos más graves. El cementazo, en 2017, destapó una presunta red de tráfico de influencias desde Casa Presidencial para favorecer la importación de cemento chino. En 2020, durante el gobierno de Carlos Alvarado del PAC, explotó el escándalo de corrupción vial. Investigaciones revelaron el presunto desvío de 78.000 millones de colones en proyectos de infraestructura. El asesor presidencial, Camilo Saldarriaga, mano derecha de Alvarado, fue allanado y tuvo que renunciar. El PAC también fue condenado por estafa al Estado en 2010 por irregularidades en el financiamiento electoral. Actualmente el propio partido de Chávez, el PPSD, está bajo investigación por estructuras paralelas de fideicomisos para financiamiento político ilícito. Y el PLN enfrenta cuestionamientos por triangulación de donaciones. Y aquí viene el dato demoledor. En 2024, 23 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense estaban bajo investigación por corrupción, casi el 40% del Congreso. El informe del Estado de la Nación 2024 lo dice sin rodeos. La honestidad se ha vuelto una excepción institucional. Ahora, ¿por qué esto importa para toda América Latina? Porque Costa Rica era la última línea de defensa democrática en Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua ya habían caído en autoritarismo o estados capturados por el crimen organizado. Incluso El Salvador de Bukele implementó un estado de excepción que ha reducido homicidios, pero eliminando garantías constitucionales. Nicaragua es una dictadura. Guatemala lucha contra la captura del Estado por estructuras mafiosas. Honduras apenas intenta recuperarse de años de corrupción sistémica. Costa Rica era diferente. Sin ejército desde 1948, con instituciones democráticas fuertes, con una clase media consolidada, era el modelo a seguir. Pero hoy enfrenta el mismo patrón. Narcotráfico que penetra territorios, corrupción que atraviesa todos los partidos políticos, crisis institucional con poderes enfrentados y un abstencionismo electoral del 42% que refleja la pérdida total de confianza ciudadana. Y esto tiene consecuencias directas para el resto de Latinoamérica. Primero, si Costa Rica cae, toda Centroamérica se convierte en corredor narco sin control. La cocaína que hoy pasa por Moín hacia Europa, pasará por Guatemala, Honduras y México con mayor volumen. Segundo, el modelo institucional democrático pierde su último referente en la región. Si ni siquiera Costa Rica puede mantener sus instituciones funcionando, ¿qué esperanza queda para países con democracias más frágiles? Tercero, la narrativa autoritaria se fortalece. Chávez ya mira a Bukele como su modelo. Su discurso es: las instituciones democráticas son obstáculos. Hay que reformar la Constitución para dar más poder al Ejecutivo. Y cuarto, el ciclo de corrupción, narcotráfico, violencia, populismo autoritario se normaliza como única respuesta posible. Eso es exactamente lo que hemos visto en Venezuela, Nicaragua y ahora amenaza expandirse. La caída de Costa Rica no es una anécdota, es una señal de alarma para toda América Latina, porque lo que estamos viendo es cómo el narcotráfico, aprovechando la corrupción sistémica de toda la clase política, puede destruir incluso las democracias más estables. Esto que está pasando en Costa Rica es una señal de alarma continental, no es un caso aislado, es el patrón que hemos visto repetirse en Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Narcotráfico penetra territorios, corrupción atraviesa todos los partidos, instituciones colapsan, aparece el líder populista prometiendo mano dura, democracia termina destruida. Costa Rica está en ese camino ahora mismo. 880 homicidios en 2024, tasa de violencia duplicada en 5 años, 40% de abstencionismo, 40% de diputados investigados, presidente acusado de corrupción enfrentado con tribunales. Cuando cae el último país democrático de la región, cae toda la región. La pregunta no es si puede pasar, ya está pasando. La pregunta es: ¿cuántos países más tienen que caer antes de que entendamos que América Latina necesita reforma profunda de su sistema político, judicial y de seguridad? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Costa Rica puede recuperarse o ya es demasiado tarde? Comparte este video con alguien que crea que su país está a salvo de eso, porque ninguno lo está. Nos vemos en el próximo análisis. Chao.